Revelado el poder de la oración de San Benito, transforma tu vida y destruye toda obra de Len. Ana tenía la mente desbordada, atrapada entre el vaivén de la rutina y la sombra de su familia. Cada día en la clínica era un recordatorio de las promesas que había hecho a su padre antes de que la muerte lo arrebatara de su vida. Ella, con tan solo 27 años, se sentía como un faro apagado en medio de la tormenta. La presión económica aplastante y las actitudes despectivas de algunos colegas la mantenían en una lucha constante, donde el deber asumido de sostener a su madre y hermano creaba un nudo en su pecho. Ana recurría a su fe, pero los días oscuros se colaban en sus pensamientos, haciéndola dudar de sí misma. Un día, mientras organizaba el desván de su abuela, Ana encontró una antigua caja. Al abrirla, el aroma a madera añeja la golpeó como un recuerdo cálido. Dentro, un rosario desgastado y una oración de San Benito, que le había oído a su abuela repetir en momentos de crisis. Algo en su ser se encendió. ¿Podría esa oración realmente traerle la claridad que anhelaba? Movida por una chispa de esperanza, empezaría a recitarla, aferrándose a la idea de encontrar un camino distinto en su vida. Esa misma semana, en la clínica, se cruzó con el viejo profesor de su padre, un hombre de cabellos canosos y mirada inteligente. Él le habló de un proyecto de investigación en el que estaban involucrados, en el que podía contribuir. Ana escuchó con atención, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, alguien creía en ella. El compromiso con ese nuevo rumbo la llevó a descifrar fórmulas complejas y datos que, aunque le parecían abrumadores al principio, comenzaron a resonar en su mente. Sin embargo, a cada paso que daba hacia adelante, sentía la mirada fría de su colega Carlos, un hombre ambicioso atrapado en su propia inseguridad. Carlos no podía soportar que ella brillara, sus constantes sabotajes se convirtieron en una sombra pesada, sembrando semillas de duda en su corazón. Pensamientos contradictorios la asaltaban: ¿soy lo suficientemente buena para esto? ¿Sería más fácil rendirse? A veces, cuando miraba a su hermano dormir, se preguntaba si todos esos sacrificios valían la pena. Era una vorágine de emociones, la determinación de salir adelante, el miedo a fracasar, la presión de su vida personal y profesional. Y el eco de la oración se alzaba en su mente, instándola a la resistencia mientras las noches se tornaban largas y las horas de sueño escasas. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La tormenta emocional se intensificó cuando Ana comenzó a desenterrar viejas injusticias, aquellas que su familia había enfrentado por el silencio de su padre. Con cada revelación, el peso del pasado se hacía más denso. Su vida personal y profesional parecían entrelazarse en una travesía dolorosa, donde el deseo de justicia empezaba a crecer. Pero lo más devastador era este dilema que la mantenía en ascuas. ¿Debería rendirse a la venganza que ardía en su pecho por el daño que Carlos le infligía, o mantenerse firme en su lucha por la verdad y la justicia? Ana respiró hondo, los latidos de su corazón resonando en sus oídos. El descubrimiento de sus raíces y las decisiones pasadas de su padre parecían amalgamarse en su presente. ¿Cuál era el camino correcto? La angustia la envolvió, mientras sus pensamientos giraban en una danza tormentosa que la mantenía inquieta. La oración de San Benito pulsaba en su mente como una señal de esperanza y un recordatorio del poder de la fe. Pero ¿cuánto tiempo podría soportar esta lucha antes de que todo se desmoronara? La presión era abrumadora y la necesidad de una decisión apremiante. Su futuro y la protección de su familia pende de un hilo, y la verdadera prueba apenas comienza. Ana despertó esa mañana con una sensación de inquietud. Una mezcla de ansiedad y determinación la empujaba a salir de la cama con más ímpetu del habitual. Sabía que, por muy abatida que se sintiera, la vida no podía detenerse. El café goteando en la cafetera parecía marcar el compás de su día, un ritmo que,
En este momento de transformación, necesitaba ajustar. Decidida a no dejarse arrastrar por el pesimismo que la había envuelto, se sentó frente al espejo en la sala. Observó su reflejo, buscando signos de la confianza que solía tener. La oración de San Benito zumbaba en su mente, un mantra que la instaba a seguir adelante. Era hora de despejar el caos. Tenía que confrontar sus temores y entender que el daño que Carlos le había hecho era solamente un capítulo, no la historia completa. Pasó el día trabajando en el proyecto de investigación, un espacio donde había redescubierto su pasión por la medicina. La indagación meticulosa sobre el caso que le había encomendado su padre, junto al viejo profesor, despertaba en ella una curiosidad olvidada. Con cada nuevo dato, Ana sentía que el velo del desánimo comenzaba a rasgarse. Sin embargo, cuando el sol comenzó a caer en el horizonte, Carlos irrumpió en la sala de reuniones con su habitual arrogancia. ¿Por qué perder tiempo siendo parte de esto, Ana? Tu padre solo tuvo una idea brillante, no más, dijo, desestimando su contribución. Sus palabras eran un veneno que encontraba en ella una herida abierta. La rabia emanaba de sus acciones cada vez que Carlos menospreciaba su esfuerzo. A pesar de querer dejar la ira fluir, analizó sus emociones y se dio cuenta de que no podía permitir que él la definiera. Decidió que era el momento de confrontar directamente a Carlos. Al siguiente día, con el corazón abrumado pero la mente clara, lo encontró en la sala de descanso. Le dijo con voz firme pero controlada, no voy a dejar que minimices lo que estoy haciendo ni lo que soy. Estoy aquí por mi esfuerzo, no por el legado de mi padre. Y tengo tanto derecho como tú a ser parte de esto. La mirada de Carlos se oscureció, pero ella no rehuía. Comenzaba a entender que la lucha no era solo contra la adversidad externa, sino también contra sus propios miedos internos. Sin embargo, el camino hacia la autoconfianza jamás sería recto. Aún conservaba profundamente la duda sobre si realmente era adecuada para el papel que había asumido. Más tarde, mientras esperaba el autobús de camino a casa, sentada en un banco, su mente revivió la conversación. ¿Y si él tiene razón? Se preguntó en voz baja. Pero el eco de la oración de San Benito sonó nuevamente en su interior, recordándole que el verdadero poder residía en su fe y determinación. Se le ocurrió que ese sentimiento de insuficiencia no la definiría, era solo un ladrón de energía que necesitaba ser confrontado. Este ejercicio de autorreconocimiento despertó un deseo en ella de no solo cambiar su situación, sino también de crecer en su carrera y fortalecer su carácter. Así empezó a mirar más allá de Carlos, buscando en sus colegas aliados, formando nuevas relaciones que la inspiraran. De regreso en casa, ancló los ojos en el rostro inocente de su hermano. Deseaba que él también tuviera un ejemplo de fortaleza y perseverancia. Decidió que la próxima vez que Carlos intentara interponerse en su camino, no solo respondería con palabras, sino que demostraría su valor a través de acciones. Ana tomó el rosario de la caja antigua, lo sostuvo entre las manos mientras murmuraba la oración. La transformación ya había comenzado, pero ella sabía que cada paso a seguir sería un desafío. Convencida de que la mayor batalla estaba por venir, su mente se llenó de nuevos planes. Pero en el fondo de su ser, un presentimiento inquietante se expandía. Algo más grande que Carlos la aguardaba, un conflicto que pondría a prueba no solo su carrera, sino también su propia identidad. ¿Cómo podría sostenerse ante esa nueva y peligrosa revelación? La necesidad de estar lista se apoderó de ella, entrelazándose con la urgencia de descubrir la verdad que la había perseguido. ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar por proteger su camino, su familia y su propia historia? Ana se despertó al día siguiente con una determinación renovada. Había decidido que su enfoque no sería la confrontación con Carlos, sino la construcción de su propia fortaleza interior. Mientras se preparaba para el trabajo, pensó en cómo sus aportes eran igual de válidos y significativos. Este tiempo de reflexión había sembrado en su mente nuevas estrategias. No me dejaré arrastrar por él, juró mientras se recogía el cabello en una coleta funcional. El trayecto al trabajo se tornó significativo. Cada paso que daba hacia el edificio de investigación representaba uno hacia un nuevo comienzo. Iba a demostrar que su valor no dependía de la opinión de Carlos.
Iba a tomar la iniciativa, a ganar respeto a través de su dedicación y esfuerzo. Al llegar, se sumergió en su trabajo. Consultó documentos, revisó análisis previos, todo con una meticulosidad y entusiasmo casi palpable. Se dio cuenta de que había comenzado a ver el proyecto con nuevos ojos. Era más que una simple tarea, era una oportunidad para demostrar su valía. La conexión entre sus esfuerzos y los avances del equipo la llenaba de energía. Fue entonces cuando se le ocurrió una idea audaz: proponerla durante la próxima reunión del equipo de investigación. Ana pasaba las horas revisando notas, ordenando ideas, incluso ensayando mentalmente su presentación. La autosugestión se estaba convirtiendo en su herramienta más poderosa. Fue en medio de este proceso que un pensamiento inquietante la atravesó: ¿estaré preparándome para el éxito o simplemente para que Carlos vuelva a desestimar mis esfuerzos? Este tipo de pensamiento, rocoso y escurridizo, había sido parte de su lucha interna. Sin embargo, decidió enfrentar la cuestión. Debía fortalecer su confianza no solo a través de las acciones, sino también mediante la convicción interna de que era capaz. La reunión llegó. El ambiente, cargado de crítica constructiva y tensión, parecía un campo de batalla. Ana tomó una respiración profunda, sintiendo el peso de la mirada de Carlos. Cuando comenzó a exponer su idea innovadora, su voz resonó firmemente, concentrándose en cada palabra. Habló sobre su enfoque, sugiriendo alternativas que aumentarían la efectividad del proyecto. A medida que avanzaba, notó que algunos colegas asintieron con interés. Fue una pequeña victoria: su voz, con un tono seguro, había comenzado a ser escuchada. A pesar de un par de interrupciones por parte de Carlos, quien intentaba restar importancia a sus aportes, insistió en el valor de su propuesta. Cada vez que sus palabras eran desestimadas, se afianzaba más en su postura. La conversación se tornó tensa, y Ana se vio a sí misma enfrentando a Carlos no solo como colega, sino como una mujer que valoraba su propia voz. A medida que la reunión se cerraba, el ambiente seguía cargado, aunque un poco más ligero. Ana sentía que había sobrevivido a un campo de pruebas. Agradeció a sus colegas que expresaron apoyo, quienes vieron más allá de los conflictos personales. Cuando se alejó del grupo, la adrenalina seguía fluyendo. Había hecho un avance significativo, pero no se engañaba, su camino aún no estaba libre de obstáculos. Mientras regresaba a casa, sus pensamientos se agolpaban. La satisfacción de haber hablado era palpable, pero no podía apartar la inquietud que había estado acechando su mente. La posibilidad de que su esfuerzo pudiera enfrentarse a otro desafío aún más grande que Carlos se cernía como una sombra. ¿Qué puso en marcha esta nueva resistencia? Reflexionó en la dimensión oculta de su propia vida, como si hubiera una red de engaños en la que había estado atrapada, sin darse cuenta. Ese mismo día, después de preparar la cena, Ana se sentó con su hermano pequeño. Él la miraba con asombro, admirando su energía. En su interior, comprendió que su lucha no solo se trataba de su carrera, sino del legado que deseaba dejar en él. Quiero que sepa que la adversidad se enfrenta, pensó, repitiendo en su mente de nuevo el mantra de la oración de San Benito. La curiosidad empezaba a acecharla, un deseo de desentrañar más sobre los secretos que su padre había guardado. Algo en su interior parecía estar despertando. Sin embargo, a la vez, esa misma inquietud la mantenía alerta. Mientras se quedaba mirando a su hermano, una pregunta crucial surgió: ¿la búsqueda de la verdad sobre su familia sería el siguiente desafío que necesitaba enfrentar? La vida de Ana estaba a punto de tomar un giro inesperado, un paso hacia un conocimiento que cambiaría las reglas del juego por completo. Ana despertó con una mezcla de expectación y nerviosismo. La idea de investigar sobre su padre se había convertido en una inquietud constante. La búsqueda de la verdad era un paso necesario para su propio crecimiento, un desafío que prometía revelar no solo secretos familiares sino también su propia fortaleza. Mientras tomaba su café, recordó las palabras de su hermano, esa admiración que sintió al compartir su reciente éxito en la reunión. Debía avanzar, no solo por ella, sino también por él. Al llegar al trabajo, Ana decidió que había tiempo para explorar su nueva iniciativa. En lugar de sumergirse directamente en los proyectos que le habían asignado, se enfocó en estructurar un plan para abordar su investigación.
Se sentó frente a su computadora y comenzó a anotar preguntas, interrogantes que podrían guiar su búsqueda. ¿Qué era lo que realmente sabía sobre su familia? ¿Por qué su padre había tomado decisiones tan secretivas? Aquellos pensamientos la llevaban cada vez más lejos de la imagen pasiva que había llevado durante años. La sensación de incertidumbre se mezclaba con una creciente emoción. Las palabras conocimiento es poder resonaban en su mente. Cuanto más se adentraba en la tarea, más se daba cuenta de que ese conocimiento podría cambiar no solo la narrativa familiar, sino también la historia de su propia vida. Comenzó a buscar en archivos antiguos, correos electrónicos de familiares, incluso a conectar con personas que puedan contener fragmentos de la historia que estaba dispuesta a desenterrar. Los días transcurrieron y la búsqueda se volvía cada vez más intensa. Cada llamada y cada entrevista la acercaban a respuestas, pero al mismo tiempo, despertaban antiguos temores sobre lo que podría descubrir. En una conversación con una tía lejana, descubrió que su padre había estado involucrado en un escándalo que había marcado la vida de toda la familia. La revelación la dejó sin aliento. La tensión contenida parecía aumentar. Ana sintió un impulso renovado en su determinación de conocer la verdad, por dolorosa que fuese. Fue durante una reunión con el equipo cuando su hermano la llamó por teléfono. Mientras hablaba, Ana notó que su voz temblaba sutilmente al mencionar a su padre. ¿Qué pasará si al saber más, realmente me doy cuenta de lo que he perdido? Pensó, sintiendo otra capa de su inquietud. En ese momento, tuvo la clara intuición de que su búsqueda no solo se trataba de develar secretos, sino de reconciliarse con la figura de su padre y la sombra que había proyectado sobre su vida. ¿Sería posible encontrar una nueva perspectiva, una forma de perdón y aceptación? La iluminación golpeó su mente. Sabía que debía enfrentar su propio miedo, no solo en el ámbito profesional, sino en su vida personal. Se centró en cómo equilibrar su búsqueda sin perder el rumbo en su trabajo, evitando que las sombras del pasado afectaran su presente. Fue así como ideó un enfoque dividido, trazar un itinerario para su investigación personal y seguir fortaleciendo su posición en el trabajo. Al final de la semana, decidió ir a la biblioteca pública a revisar documentos de interés relacionados con el escándalo. Cada página que hojeaba era como el eco de un misterio antiguo y revelador. Allí encontró menciones de personas que habían sido figuras clave en su familia. Con un firme propósito, hizo una lista de quienes contactaría. Al avanzar, la idea de que su padre podría haber tenido razones para actuar como lo hizo comenzó a dibujar nuevas imágenes en su mente. ¿Acaso no debería mirar también la historia con compasión? En medio de su avance, una alerta de email interrumpió sus pensamientos. Era de un colega, informando sobre un próximo proyecto en el que necesitaban colaboraciones creativas. El temor se instaló en ella, la posibilidad de que Carlos pudiera desestimar sus contribuciones regresaba. Sin embargo, esta vez estuvo dispuesta a mostrar una nueva certeza. No dejaré que esto me detenga, se repetía mientras su corazón latía. Enérgicamente. Ana sentía que cada paso la acercaba a un descubrimiento, pero también a un enfrentamiento inevitable no solo con su pasado familiar, sino con el propio Carlos. Sin embargo, esta vez no sería la misma de antes. Mantuvo firme su convicción de que la búsqueda de la verdad la empoderaría, de vuelta a un camino que reclamaría en varias áreas de su vida. La intersección entre la investigación personal y el crecimiento profesional parecía inevitable. ¿Podría su nueva perspectiva ayudarla a enfrentarse finalmente a Carlos y reclamar su lugar en esa dinámica de poder? La tensión alcanzaba su cúspide. La combinación de sus dos mundos estaba por colisionar, dándole la oportunidad de no solo revelarse a sí misma, sino de abrir una nueva puerta hacia su futuro. La pregunta permanecía en el aire. ¿Podría unirse la lucha interna con el desafío externo en un solo momento decisivo? Ana dejaba atrás la biblioteca con su mente zumbando de ideas y emociones entrelazadas. Había encontrado pistas que configuraban un mapa hacia la verdad sobre su padre, y esa búsqueda empezaba a generarle una sensación de poder que nunca había experimentado. Cada documento leía era un ladrillo que levantaba su castillo de entendimiento personal. Sin embargo, al salir a la calle, sintió el peso aplastante de lo que significaba dar un paso más en su vida.
no solo se enfrentaba a la historia de su familia, sino a la posibilidad de una confrontación directa con Carlos. Su mente giraba en torno a la reunión del próximo lunes. Había pasado días diseñando una presentación que no solo destacaba los logros de su equipo, sino que también introducía una propuesta innovadora que llevaría el proyecto a un nuevo nivel. Sin embargo, la sombra de Carlos la seguía. Sabía que él podría poner en tela de juicio sus credenciales, pero había algo diferente en su interior esta vez. Era como si cada paso que daba en su investigación la llevara a una confianza que anteriormente le resultaba esquiva. Antes de acostarse, revisó la presentación una vez más. Mientras leía las palabras, una idea tomando forma en su cabeza. Podía convertir su vulnerabilidad en fortaleza. Para ello, decidiría compartir parte de su viaje personal. Si había aprendido alguna lección de su búsqueda sobre su padre, era que las narrativas familiares eran complejas y debían contarse. Aquella presentación no solo sería un informe de trabajo, sino una declaración de quién era realmente, de lo que había identificado como su historia. El fin de semana llegó y con él, la oportunidad de continuar su investigación. El sol brillaba mientras se adentraba en el tema del escándalo familiar, ahora más intrépida que nunca. Al revisar los correos electrónicos antiguos de su padre, notó cómo las decisiones de su familia habían estado marcadas por las circunstancias y el contexto. Cada correo era un vistazo a un ser humano en conflicto, enfrentando lecciones difíciles. ¿Cómo podía entonces ella despegarse de esa historia sin conocerla en su totalidad? Las horas se desvanecieron mientras ordenaba sus pensamientos. Sentía que cada descubrimiento era una pieza del rompecabezas de su vida, y a medida que se acercaba más a la karma de sus orígenes, su necesidad de reconciliación creció. Tenía que estar preparada para cuando la confrontación ocurriera. Una mezcla de determinación y temor la llenó, quería reclamarse a sí misma y a su historia, sin dejar de lado su profesionalismo. Lunes, la gran reunión llegó. Los rostros conocidos se alinearon ante ella. Carlos fue el primero en preguntar y su voz resonó en la sala. Ana se sentía un poco tambalear ante su mirada penetrante, pero ya no la intimidaba como antes. Su mente era un campo de batalla entre la inseguridad y el valor que había cultivado durante su investigación. Esta vez, decidió comenzar su presentación desde un lugar de vulnerabilidad. Con voz firme, comenzó a contar su historia, traía a la mesa no solo cifras y estadísticas, sino también la conexión personal que había estado buscando en su vida y en su trabajo. Había aprendido que su propio viaje la había preparado no solo para el éxito profesional, sino también para reclamar su voz. La sala se volvió silenciosa. Carlos parecía interesado, pero Ana sabía que eso no significaba que dejara de ser un adversario. Sin embargo, a medida que respondía a sus preguntas, sentía que tomaba el control no solo de la conversación, sino también de su vida. Ante cada interpelación, se fortalecía, eligiendo sus palabras con cautela. La tensión en la sala crecía. Había llegado el momento de la verdad, y mientras su corazón latía con fuerza, Ana se dio cuenta de que su búsqueda personal había calcado los caminos que necesitaba para afrontar cada desafío profesional. Las dos partes de su vida que parecían separadas eran en realidad inseparables. Pero la interacción no terminó sin una última provocación de Carlos que se quedó latente, una palabra que podría cambiarlo todo. ¿Realmente puedes manejar la verdad? Ana sintió un escalofrío. ¿La verdad? Ese concepto desbordaba los límites de lo que había estado buscando. En su mente, la conexión entre su proceso interno y la confrontación externa era más evidente que nunca, pero podría también ser más amarga. La anticipación de su respuesta se dibujaba en el aire tenso del espacio, dejando claro que el camino hacia su verdadero crecimiento apenas comenzaba. ¿Respondería con valentía o retrocedería ante el desafío que esa pregunta implicaba? El siguiente terreno, una confrontación que podría definir quién era y cómo se posicionaría en el mundo, estaba a la vista. Ana sintió como el tiempo se detuvo. Las palabras de Carlos resonaban en su mente, cargadas de significado. La alusión a la verdad era más que una simple provocación, era una invitación a desenterrar lo que había estado oculto en su propia historia, a enfrentar no solo a Carlos, sino a sí misma.
Las miradas de sus compañeros se centraban en ella, lo que inicialmente le generó una oleada de incomodidad. Recapituló todos los momentos difíciles que había atravesado, las noches de insomnio y la investigación que la había llevado a confrontar la sombra de su padre. Los fragmentos de información reunidos en su mente se fundieron en un torrente de claridad. La verdad no era un peso, era una liberación. Comenzó a articular su respuesta, una mezcla de determinación y vulnerabilidad. ¿Puedo manejar la verdad? Carlos, eso es lo que he estado buscando. La verdad sobre mi padre, sobre mi familia, es un camino doloroso, pero necesario. He elegido enfrentarla. La sala quedó en un silencio reverente, los colegas aparentemente absorbiendo cada palabra. Ana sintió que la energía comenzaba a cambiar, su tablero no era solo una batalla contra un adversario, sino un paso hacia su reivindicación. Carlos no se inmutó. Entonces, ¿qué harás con esa verdad? ¿Cómo te cambiará? Ana respiró profundamente. Su mente se llenó de imágenes de su infancia, de las historias que había escuchado y todos los secretos no contados. Me hará más fuerte. No solo como profesional, sino como persona. Cada uno de nosotros carga un legado, y tengo la firme intención de transformarlo en aprendizaje. Logró captar la atención no solo de su audiencia, sino también de sí misma. Con cada palabra pronunciada, se sentía más alineada con su propósito actual. La presentación dejó de ser solo un proyecto laboral, se convirtió en una plataforma para contar su historia, incentivar el cambio y compartir la lección que había encontrado en su búsqueda. Carlos entrelazó los dedos, claramente pensativo. ¿Y si la verdad es más oscura de lo que esperabas? ¿Qué harás si lo que descubras te daña? Ana apretó los labios, esa era la pregunta que había estado temiendo. Carlos, quizás eso es lo que realmente significa ser valiente. No sé lo que me deparará el futuro, pero sé que enfrentar mi verdad es el primer paso hacia la libertad. Las palabras resonaron en ella, y un nuevo sentido de claridad la envolvía. Hacía meses que se sentía atrapada entre su rol laboral y la carga de su pasado, y ahora sentía la necesidad de reconciliar ambas partes. La respuesta de Carlos no se hizo esperar, pero antes de que hablara, un ruido al fondo captó la atención de todos. Un nuevo inscrito al equipo, Ángel, entró en la sala con una carpeta con informes. Su mirada se cruzó con la de Ana, y en su rostro vio una mezcla de apoyo y curiosidad. Ana sintió que una nueva chispa se encendía. La posibilidad de compartir su camino y explorar su verdad junto a otros le dio energía. La liberó de la ansiedad que había estado acumulando. Después de que Ángel se unió a la reunión, la conversación con Carlos perdió aguijón. Si bien el conflicto continuaba latente, Ana miró a su alrededor y reconoció que estaba rodeada de personas que podrían ayudarla en su camino. ¿Podrían estos colegas convertirse en aliados en su búsqueda de la verdad? A lo largo de los siguientes minutos, cada intervención se volvió menos estéril, más colaborativa. Sin embargo, la mirada de Carlos todavía planeaba sobre la sala, un recordatorio de que el desafío no se había disuelto. La reunión finalizó, y mientras salía, la adrenalina seguía fluyendo por sus venas. Había enfrentado a Carlos, sí, pero la batalla interna estaba lejos de acabarse. Su vida personal necesitaba ser tan audaz como su vida profesional, y la verdad sobre su historia familiar apenas comenzaba a revelarse. Ana sabía que la tensión no solo existía en la sala universal de trabajo, también esperaba en su propia vida. La investigación sobre su padre seguía latente. Había decidido ir más allá, buscar respuestas que resonaran en su ser. ¿Podía haber más conexiones entre su vida personal y profesional que nunca había considerado? La pregunta la acompañó mientras abandonaba la sala. La búsqueda no había hecho más que comenzar. Al cruzar la puerta, sus pensamientos se tornaron hacia su próximo paso. Debía regresar a la biblioteca, a aquellos documentos que empezaban a hablarle cada vez más directamente. Se sintió como si un nuevo camino se abría ante ella, lleno de promesas y temores por igual. Sin embargo, estaba decidida a recorrerlo. En su mente resonaban las palabras que había dicho, y comprendió que había una respuesta que aún le debía. ¿Cuál es la verdad que realmente deseo descubrir? Ana dejó atrás la sala de reuniones, sintiendo como su determinación subía como una marea.
La imagen de su padre, oscura pero palpable, la acompañaba como un peso no resuelto. Tenía que regresar a la biblioteca, ese lugar donde había empezado a construir su propia narrativa, a indagar en las sombras de su historia familiar. Era una lucha interna que comprendía que debía enfrentar, pero también había un nuevo sentido de poder al tomar la decisión de buscar la verdad. Cada paso hacia la biblioteca representaba una mezcla de ansiedad y expectativa. Ana se preguntaba si encontraría algo que la liberara o, por el contrario, la sumergiera en un abismo de dolor. La dualidad de su búsqueda era parte de su esencia, el constante tira y afloja entre la incertidumbre y el empoderamiento. Al entrar en el edificio, el ambiente familiar de estanterías colmadas de libros la recibió como un abrazo conocido, aunque su corazón latía con fuerza. Se dirigió hacia la sección donde había estado investigando. El proceso había sido caótico, anotaciones dispersas y archivos desorganizados, sin embargo, en medio de esa confusión, había comenzado a ver patrones. Reflexionó sobre lo que había aprendido hasta el momento, fragmentos de vida, cartas antiguas, documentos judiciales que apuntaban hacia un pasado que aún no comprendía del todo. Mientras hojeaba un viejo expediente, una carta en particular capturó su atención. La letra era temblorosa, pero las palabras hablaban de tormentas personales y decisiones difíciles. No todos los secretos protegen a los que amamos, y aunque la verdad duele, la ignorancia puede ser aún más devastadora, leyó. Ana sintió que esas palabras resonaban con su búsqueda. Tomando un respiro profundo, decidió que debía recomenzar su análisis. Sintió una embriagadora sensación de propósito al sacar la carta y empezar a escribir sus propios pensamientos. Al pie de la página. Al escribir dio espacio a sus miedos, sus anhelos y, sobre todo, la luz que podría surgir de esa verdad que la había atado por tanto tiempo. Es hora de dar el siguiente paso, se murmuró. ¿Qué significaba para ella realmente conocer la verdad? No quería solamente saciar una curiosidad malsana, deseaba comprender. Cada palabra que escribía era una afirmación, un hito hacia la transformación del dolor en poder. Era un paso consciente hacia la reivindicación de su historia, un camino hacia la sanación. Sin embargo, a medida que la tarde avanzaba, un pensamiento inquietante comenzó a invadir su mente. ¿Hasta qué punto estaba lista para lo que pudiese descubrir? Aquellos fragmentos de su pasado que la conectaban con su padre eran como flechas lanzadas hacia una diana invisible. Quizás al final no le gustara lo que encontrara. Pero, ¿acaso no era esa la esencia del crecimiento? De repente, tal como la inquietud la embargaba, un sonido interrumpió sus pensamientos. La puerta de la biblioteca se abrió y entró Ángel. Su aparición fue como una brisa fresca en una habitación cerrada. Vio a Ana rodeada de documentos, avanzando en su búsqueda y notó la tensión en su rostro. ¿Te puedo ayudar en algo?, preguntó Ángel, su voz cálida como un faro. La pregunta estaba cargada de intención genuina, y Ana se sintió impulsada a abrirse a él, a compartirla su lucha. Sabía que formar alianzas podría ser un camino valioso, pero también le generaba incertidumbre. Ana se encontró en un dilema. ¿Debería compartir su búsqueda con alguien que, aunque nuevo en su entorno, podría entender el peso de la carga que llevaba? Era un paso hacia la vulnerabilidad, pero quizás, al mismo tiempo, la clave para desbloquear su propia fuerza. Mientras contemplaba la oportunidad de compartir su camino con Ángel, una revelación se apoderó de ella. Tal vez encontrar la verdad no es solo un viaje personal, puede ser un descubrimiento compartido. Fue ahí, en ese momento de decisión, donde se dio cuenta de que su búsqueda no tenía que ser un sendero solitario. Con el corazón latiendo a un ritmo acelerado, se volvió hacia Ángel y se esforzó por decir lo que había estado guardando. Era el comienzo de una nueva etapa en su vida, donde la verdad, aunque aterradora, se convertía en una luz que iluminaba el camino hacia adelante. Pero la pregunta persistía en su mente, intensificándose. ¿Sería capaz de revelar su historia y enfrentar las repercusiones que eso implicaba? La búsqueda había comenzado, pero quedaba mucho por descubrir. La conversación con Ángel podría ser el catalizador de un cambio transformador o un nuevo dilema emocional. La curiosidad y el temor se entrelazaban en su mente mientras se preparaba para dar ese primer paso. Lograría abrirse y, lo más importante, encontrar la fuerza necesaria para encarar los secretos de su historia familiar.
La decisión estaba a punto de cambiar su vida de maneras que aún no podía imaginar. Ana tomó aire, enfocándose en la figura de Ángel, que mantenía su mirada fija en ella. La inquietud crecía en su interior, una sinfonía de dudas que parecía retumbar en su mente. El gesto amable de Ángel ofrecía una salida, un camino que podría llevarla a una revelación más profunda sobre su vida, pero ella sabía que compartir su historia era un acto que requeriría un sacrificio emocional significativo. «Hay cosas en mi familia que nunca he contado a nadie», empezó Ana, con la voz un poco temblorosa. Las palabras parecían difíciles de liberar, como si llevaran consigo un peso que había arrastrado durante años, susurrando secretos que había decidido mantener ocultos. Mientras hablaba, una mezcla de alivio y temor se instaló en su pecho. Había algo liberador en expresar su carga más allá del silencio. Ángel asintió lentamente, invitándola a continuar, lo que le dio a Ana el valor necesario para seguir adelante. Contó cómo la muerte de su padre había dejado un vacío no solo en su vida, sino también en su comprensión de quién era. La conexión con él, intensamente emocional y a la vez desconcertante, le había dejado más preguntas que respuestas. Cada descubrimiento sobre su pasado parecía trazar un camino incierto que, a los ojos de otros, podría parecer peligroso. A medida que Ana se abría, la tensión en sus hombros comenzó a desvanecerse un poco. En el fondo, sentía que Ángel no solo escuchaba, sino que le ofrecía un espacio donde su historia podía ser reconocida y validada. En ella fervía una pregunta: ¿qué vendría después de este acto de vulnerabilidad? Su mente se precipitó hacia las posibles reacciones, imaginando desde el apoyo hasta el juicio, y sus pensamientos se enredaron en el laberinto de su mente. «Te admiro por buscar la verdad», comentó Ángel, interrumpiendo sus cavilaciones. «Es difícil, pero es liberador. Conocer la historia de uno mismo es el primer paso hacia la sanación». Ana no esperó que alguien validara sus esfuerzos, pero aquí estaba él, desmenuzando sus pensamientos. Se dio cuenta de que, a pesar de su angustia, su búsqueda había comenzado a transformarse en una experiencia colectiva. Ya no era solo su carga. La luz de la comprensión compartida empezaba a brillar, aunque no estaba exenta de sombras. «No sé si estoy lista para todo lo que podría encontrar», confesó, con un tono que reflejaba tanto su miedo como su determinación. «A veces me siento atrapada entre el deseo de saber y el anhelo de permanecer en la ignorancia». «Es natural sentir eso», respondió Ángel. «Pero quizás al confrontar esos secretos y compartirlos, puedas encontrar no solo respuestas, sino también tu voz». Sus palabras calaron hondo. Ana se vio a sí misma como una narradora de su propia vida, la protagonista de su historia rehén de secretos. Con cada frase, empezó a vislumbrar el potencial de la verdad no como un arma, sino como una herramienta de empoderamiento. La idea de reescribir su narrativa personal se convirtió en un faro de esperanza. Al mirar a Ángel, Ana sintió que había cruzado la frontera hacia un nuevo territorio. La conversación anodina de antes se había transformado en un diálogo profundo que hacía eco de sus anhelos más ocultos. Sabía que el camino hacia la verdad no sería sencillo y que las revelaciones podrían devastar lo que creía conocer. Pero la idea de seguir adelante con alguien a su lado era un paso que reforzaba su determinación. Sin embargo, mientras la conexión se fortalecía, un nuevo desafío surgió en su mente. ¿Podría Ángel ser un apoyo genuino en su búsqueda, o había más en él de lo que aparentaba? La incertidumbre se mezcló con la esperanza, dejando en evidencia que aunque había dado un paso hacia adelante, el camino aún estaba lleno de giros inesperados. Fue en ese momento que un reloj sonó en la biblioteca, sus campanadas resonando con un sentido de urgencia que la hizo despertar de su ensueño. La luz del día comenzaba a desvanecerse y con ella, la claridad que había encontrado podría desvanecerse rápidamente. ¿Lograría sostener el impulso que había ganado hasta ese punto? Aproximándose al umbral de su verdad, una nueva pregunta se atisbaba en su corazón: ¿qué sucedería cuando finalmente encajara todas las piezas del rompecabezas familiar y a qué costo? La búsqueda apenas comenzaba, pero Ana sabía que cada interacción, cada palabra compartida con Ángel podía ser un cambio radical en su vida. El peso de lo que debía revelar la empujaba hacia adelante, mientras la finalización de su reflexión podría ser un punto de no retorno. Desbordante de incertidumbre y determinación, se preparó para el desafío,
comprendiendo que las respuestas estaban más cerca de lo que nunca había imaginado. ¿Podría realmente enfrentar la verdad de su historia familiar? La biblioteca se sumió en un silencio casi reverencial, y Ana sintió que el aire se saturaba de posibilidades. Podía oír el ligero repiqueteo de las gotas de lluvia cayendo contra el cristal, como si la naturaleza misma se uniera al reflejo de su tormento interno. Eran muchos los secretos que guardaba, y aunque la perspectiva de liberarlos le resultaba aterradora, la sensación de comenzar a deshacer esos hilos enredados también era abrumadoramente liberadora. Sentada frente a Ángel, con la luz suave insinuándose por las ventanas, el espacio que la rodeaba pareció expandirse, permitiéndole finalmente reflexionar sobre su historia sin los muros que solía levantarse. En su mente, cada recuerdo oculto era una pieza de un rompecabezas que había evitado armar, pero ese rompecabezas clamaba por su atención. ¿Qué imagen formaría si decidía completarlo? La idea de enfrentarse a la verdad fue desplazándose lentamente en su conciencia, y, con cada respiración profunda, sentía que su intención se fortalecía. ¿Sería capaz de transformar esa angustia perpetua en poder? Con el ímpetu de la revelación, Ana empezó a contemplar la posibilidad de que su dolor pudiera ser la lava que alimentara su renacimiento. A medida que su mente navegaba entre las olas turbulentas de los recuerdos, una pregunta se posó con firmeza. ¿Qué habilidades había dejado de lado en su lucha por permanecer en su zona de confort? Durante años había huido del conflicto. La escritura, su pasión olvidada, surgió de repente en su pensamiento, como una tabla de salvación. Decidió incluir en su vida la disciplina de plasmar sus pensamientos, dándole voz a sus emociones encadenadas. No solo se trataba de un acto terapéutico, era casi un grito de guerra contra sus propios demonios. Escribir podría darme claridad, musitó, más para sí misma que para Ángel. Las palabras fueron como una chispa que iluminó su interior. Allí, en la penumbra de la biblioteca, se comprometió a hacerlo. De repente, varios recuerdos hidrosos que se mantenían en la penumbra comenzaron a aflorar, y la idea de darles forma en papel la entusiasmó. Es una poderosa herramienta, afirmó Ángel, notando el cambio en su postura. No solo para expresar lo que sientes, sino para explorar quién eres realmente. La escritura tiene el poder de abrir puertas que quizás creías cerradas. Ana sentía que su impulso de escritura empezaba a chisporrotear en su cabeza. Cada palabra podría ser una transformación de su dolor en arte, una forma de resistencia contra la confusión que había estado sintiendo. A través de la escritura, podría investigar y eventualmente abordar esos temas familiares que la atormentaban, dándoles la atención que tal vez nunca tuvieron. Ella era la arquitecta de su narrativa, y acabar con esos silencios se convirtió en un acto de reivindicación personal. La lluvia se intensificó y los ecos de las gotas comenzaron a resonar como una sinfonía de nuevos comienzos. Sin embargo, Ana, a pesar de su entusiasmo renovado, también comprendía la complejidad de lo que estaba a punto de emprender. Con cada palabra escrita, emergiría un rayo desestabilizador que podría llevar a otras verdades que habían permanecido enterradas, y que eran esenciales para su evolución. Cuantas más palabras ponga en papel, más me adentraré en lo desconocido, pensó. Un estirón de ansiedad le recorrió la columna. La imagen de su familia se convertía en un rompecabezas, y no puede evitar la inquietud que esto le provocaba. ¿Qué secretos emergirían entre páginas? La barreta de la incertidumbre giraba en su mente, revelando un distinto matiz de su vieja carga, pero la lucha era suya. La exploración de lo que subyace en su linaje podría ser un viaje a las profundidades de su identidad. En lo profundo de su ser, Ana sabía que una decisión la aguardaba cada vez que probara a confrontar la luna llena de verdad que brillaba sobre su vida. Es momento de decidir, concluyó Ana mientras la lluvia continuaba su danza en el cristal. Una parte de ella grita por avanzar, pero aún había una gran dosis de temor en el aire. Podría enfrentar no solo los secretos ocultos detrás de su padre, sino también los que referenciaban a su madre, en un juego que podría llevarla a tierras inexploradas. Con cada incremento de determinación, se sintió más cerca de un precipicio. Estaba asomándose, y en ese momento, la claridad se tornó un aliciente poderoso. ¿Qué historias inesperadas estaban a punto de surgir? ¿Sería capaz de asumir los riesgos que su búsqueda de verdad implicaba?
Ana apretó sus labios, dispuesta a llevar su vida a un nuevo nivel. En la penumbra de la biblioteca, comprendió que la verdad, en su forma más cruda y auténtica, podría ser la clave no solo para descubrir quién era, sino también para nutrir su fuerza revitalizada y finalmente convertirse en la narradora de su propio destino. Cada trazo, una nueva revelación aguardaba. Y así, mientras su voz adquiría fuerza, Ana se preparó para escribir, sin darse cuenta de las fuerzas ocultas que fecundaban su transformar. ¿Quién más se vería implicado en su búsqueda de verdad? Ana se despertó con una claridad renovada, como si una neblina se hubiera disipado de su mente. La noche anterior había sido el punto de inflexión que tanto necesitaba. Había decidido no solo explorar la verdad que rodeaba a su padre, sino también abrazar la historia de su familia en su totalidad. El acto de escribir se convirtió en un faro que la guiaba a través de la oscuridad de sus pensamientos, y esa sensación de empoderamiento la animaba a seguir adelante. Esa mañana, mientras se preparaba para un nuevo día en la clínica, podía sentir que cada actividad cotidiana resonaba con un nuevo propósito. Cuando cruzó la puerta de la clínica, ya no se sentía atrapada en los miedos del pasado. Había comenzado a construir un nuevo camino en su sentido de identidad profesional. Al llegar a su estación de trabajo, se sintió más segura de sí misma que nunca antes. Esta confianza se reflejaba en su trato con los demás. Se acercó a sus colegas, incluyéndolos más activamente en las tareas del equipo, y compartió la propuesta que había formulado en la reunión anterior. Muchos de ellos la apoyaron, lo que consolidó su posición en el grupo. El viejo profesor, que había estado observando su evolución desde la sombra, no pudo evitar acercarse para felicitarla. Ana, he notado que has dado un gran salto en tu confianza. Es admirable ver cómo asumes tu rol, les dijo, y esas palabras resonaron como una ovación personal, validando su nuevo enfoque. Ana se dio cuenta de que había transformado la lucha constante contra Carlos en una oportunidad de crecimiento. La próxima vez que él intentara menospreciar sus aportes, no sentiría el mismo peso aplastante de dudas. Comprendía que cada intervención negativa era solo un eco de sus propias inseguridades y que, al permitirse elevar su voz, podría revertir esa dinámica. Era hora de demostrar no solo a su equipo, sino a sí misma, que tenía tanto derecho como cualquiera a hacer eco de sus ideas y pensamientos. Al final del día, se sentó en su escritorio de la clínica, el rosario desgastado entre sus dedos, murmurando la oración de San Benito como un recordatorio de la fortaleza que había comenzado a cultivar. La búsqueda de la verdad sobre su familia no debía ser una carga, sino un viaje hacia la sanación y la autoaceptación. Con cada palabra escrita y cada consulta hecha acerca de su padre, también hacía descubrimientos sobre su potencial inexplorado y su capacidad para trascender las limitaciones autoimpuestas. Ese mismo día, decidió enviar un correo a su familia, explicando que había comenzado a investigar sobre su padre y que quería abordar el tema con libertad. La incertidumbre que sintió al presionar enviar fue abrumadora, pero también liberadora. Finalmente, dejaría que la verdad fluyera a través del diálogo y la escritura. Este paso no solo marcaba el inicio de una nueva era de transparencia en su vida familiar, sino que también sentaba las bases para su propio crecimiento. A medida que pasaban los días, Ana se comprometió a seguir escribiendo. Sus ojos se empapaban en las historias de aquellos documentos obscuros y mientras lo hacía, las piezas comenzaban a encajar. Las sombras ya no eran presagios de su impotencia, sino disparadores de un empoderamiento genuino. La exploración de su historia no le revelaba solo verdades escondidas, sino que la dotaba de una nueva perspectiva sobre su vida dándole sentido a los desafíos que había tenido que enfrentar. Entonces, llegó el día tan esperado, su presentación final sobre el proyecto en el que había estado trabajando. La sala estaba llena, las miradas eran intensas y el ambiente inmenso. En la mesa estaba Carlos, imperturbable, pero Ana ya no temía esas miradas. La voz que emergió de ella era firme y decidida. Habló sobre su viaje, hablando abiertamente sobre los desafíos y el descubrimiento personal. En vez de ver esa presentación como un momento de competencia, lo había convertido en una oportunidad para compartir su historia. Carlos, al principio escéptico, comenzó a escucharla con atención. La dinámica había cambiado, su actitud ya no era la de un adversario, sino de un colega obligado a reconocer la valía de Ana.
Al final, no solo logró el reconocimiento que tanto anhelaba, sino que también aprendió que la verdadera fortaleza proviene de confrontar nuestros traumas y convertirlos en fuentes de inspiración para otros. Bien hecho, Ana, expresó alguien en la sala después de su presentación. Esa simple afirmación resonó en su interior como un eco poderoso. En ese momento, mientras el aplauso resonaba en la sala, se dio cuenta de que había conquistado no solo el proyecto, sino a sí misma. La lucha personal que había vivido había dado paso a un logro personal tangible. Había demostrado a sus colegas, y sobre todo a sí misma, que cada paso dado la había llevado a este nuevo nivel de confianza y realización. Conforme los días pasaron, Ana continuó investigando sobre su padre y escribiendo sobre su experiencia. La búsqueda de la verdad comenzó a acercarla más a su familia, brindándole el entorno para que se reconciliasen con sus pasados y esperanzas compartidas. En la medida en que se adentraba en la historia de su padre, también se revelaban los secretos que habían estado empotrados en su propia identidad. No solo había encontrado la fortaleza dentro de sí, sino que había creado un espacio donde cada conversación sobre su historia familiar era un paso hacia la sanación. El ciclo de duda había terminado. La oración de San Benito encontraba un nuevo significado en la vida de Ana, un testimonio de la transformación que había atravesado. La lucha ya no era la carga que pesaba sobre sus hombros, sino el motor que impulsaba su crecimiento. Cada día se volvía un poco más fuerte, un poco más segura de quién era, y decidía que compartir su verdad sería su más grande legado. Ana contempló su reflejo en el espejo. A través de la lucha, había encontrado su voz, conquistado su pasado y abrazado la fuerza que siempre había existido en su interior. La tarea que había comenzado como una batalla interna se había convertido en una celebración de su historia, donde cada palabra escrita y cada verdad revelada eran la luz que iluminaban su camino cerrado. Con esa certeza, entendió que su vida había tomado un nuevo rumbo, y estaba lista para abrazar todos los retos y triunfos que vendrían a partir de ahora. Ahora tú también puedes ser parte de historias como esta. No esperes ni un segundo más para suscribirte inmediatamente al canal y no perderte las próximas historias emotivas exclusivas que transforman vidas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas conozcan estas increíbles narrativas. Y, claro, comenta tus reacciones y teorías sobre los finales, porque tu opinión nos importa. Además, comparte este vídeo de inmediato con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de esta aventura llena de superación personal.